Hello people, welcome back to this channel Proyecto Pro. Today is our 12th video, English Course Basic, Simple Past. Bienvenidos y bienvenidas a su canal Proyecto Pro. Este es nuestro video número 12 del curso básico de inglés. Vamos a hablar sobre el pasado simple. What is a simple past? The simple past is used when you're going talking about things that you do in the past, obviously. Es una estructura gramatical que se usa para hablar de acciones que ya concluyeron y cuya duración no es relevante y es algo que ya pasó, o sea, ya se hizo y no es un tiempo cerrado, mejor dicho. Well, it's easy, but there are something here. Simple past is just verbs, and there are two types of verbs, regular and irregular verbs. The verbs regular are so easier than irregular verbs, because the regular verbs you just have to put at the end of the word ed, but irregular verbs change. For instance, in the regular verbs we have work, and the past of work is worked with ed. Work, trabajar, pasado, worked, just ed. But an irregular verb, the structure is so different. For instance, buy, comprar, and the past is bought. It's so different, and you have to memorize. Now, the pronunciation ed is depend of the letter that the word ends. For instance, when the verb ends in p, f, k, or s, the pronunciation of ed is like a t. For instance, look without ed, look, and with ed, looked, and kiss without ed, and with ed is kissed. When the verb finish in v, g, l, m, n, v, and c, the pronunciation is d. Ed sounds like ed, like d. Cleaned. Entonces tenemos la pronunciación del ed cuando el verbo termina en p, f, k o s, la pronunciación será como una t, looked, en kissed. Cuando el verbo termina en b, g, l, m, n, v o z, excepto cuando termina en d o una vocal, la pronunciación es solamente una d, clean, no se pronuncia la e. ¿Cómo se utiliza cómo se pone la terminación ed? Existen ciertas reglas básicas que debemos conocer. Por ejemplo, cuando termina en y y esta y es precedida de una consonante, la y pasa a ser i latina. Por ejemplo, cry, y cambia a i latina y se le coloca ed. Cry es llorar, cry. Ese es el pasado de cry. Estos son verbos regulares. Cuando el verbo termina en y, pero este está precedida de vocal, no de consonante, simplemente no cambia, se le coloca la ed. Por ejemplo, enjoy, que es disfrutar, se le pone la ed, la y latina, la y no cambia, enjoy. Cuando el verbo tiene una sílaba y termina en una sola vocal más una sola consonante, esta se debe duplicar antes de agregar el ed. La consonante se debe duplicar. Entonces tenemos terminación en consonante precedida de vocal, stop, stopped. Vemos que duplicamos la p, que es la última consonante de esta palabra. Lo mismo con top, topped, y hooked. Los verbos que terminan en c, x, w o y no siguen esta regla. Por ejemplo, box,
Box. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero es que box es caja, box es caja. Y no es un verbo. En este caso, box es un verbo, lo utilizamos como verbo, quiere decir como encajonar, algo con cajas, encajonar, no suena como muy extraño de pronto, pero en este caso es un verbo regular. Terminación ed. Cuando el verbo termina en C precedido de vocal, se debe agregar una K. Entonces acá tenemos antes del ed, por ejemplo acá, picnic termina en C precedida de vocal y latina. Entonces agregamos una K antes del ed. Picnic va con una K. Bueno, ahora en la estructura del verbo, en las sílabas. Cuando el verbo tiene dos sílabas y la última sílaba es acentuada y termina en una vocal más una consonante, la consonante se debe duplicar. Cuando digo acentuada es la forma en que lo pronunciamos. Por ejemplo aquí, refer, hacemos énfasis, ¿no? Referred, con ed. Duplicamos la R y colocamos ed. Admit, admit. Esto de pronto es un poco confuso, pero es una habilidad que vamos obteniendo con el paso del tiempo en esta pronunciación. Así que no es como algo que se vayan a molestar porque tengo que aprendérmelo o yo no entiendo. Es algo que lo vamos aprendiendo con el tiempo, de los consonantes que se duplican, las letras que se duplican, y es muy sencillo. Entonces, tenemos la otra. Cuando el verbo tiene también dos sílabas, pero en esta no es acentuada. Mire que esto es solamente pronunciación. Refer no se duplica, dice la otra regla. Refer, mire cómo se pronuncia esta. Y esta, listen. Aquí no hacemos, en listen, no hacemos ningún tipo de acento. No es marcado, simplemente colocamos ed. Pero refer, debemos duplicar la R porque hacemos un acento, es acentuada. Refer, en listen, es más suave. Básicamente es pronunciación y es un poco de oído. Es una habilidad que vamos a ir adquiriendo fácilmente con el tiempo. Bueno, esas son las reglas que debemos tener en cuenta a la hora de los verbos regulares, a la hora de colocar la ed. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Yo les voy a dejar una lista de más de 140 verbos, algo así, para que la vayan mirando, para que la estudien con despacio. Y bueno, la clave para los verbos irregulares es simplemente estudiar, memorizarlos. ¿Y memorizarlos de qué forma? Bueno, tratar de socializarlos, de hablarlos, de practicar. Es la única forma en que aprendemos, ¿no? Practicar, estudiar. Igual si no entienden algo, me escriben y bueno, con mucho gusto resuelvo sus dudas. ¿Qué pasa acá? Estas reglas o alguna de ellas, de estas, en el inglés británico no son usadas. Entonces, bueno, eso depende más que todo de qué tipo de inglés queramos aprender, si es inglés americano o un británico. Básicamente yo les recomiendo que si estamos empezando desde cero, empecemos con un inglés americano, que es muchísimo más fácil de entender, es más fluido a la hora de que nosotros podamos hablarlo, pero es cuestión de gustos, no es que la diferencia sea excesiva, simplemente pronunciación, algunas palabras y algunas cositas que varían en la gramática. Yo recomiendo para empezar con inglés americano, pero como les digo, es gustos. Si ustedes quieren empezar con un inglés británico, no hay problema, igual lo que cambia son algunas palabras, no es mucha la diferencia, más que todo en la pronunciación. Vamos con algunas oraciones. Sentence. Aquí tenemos irregulares. I walked, yo caminé. You studied mathematics, usted estudió matemáticas. He ate ice cream. She played basketball. Recuerdan que en el video anterior del presente simple les dije que cuando había tercera persona el verbo debía ir con S al final. Aquí no importa, aquí he ate. Ate es el pasado de eat. Es un verbo irregular, como pueden ver cambia totalmente cómo se escribe y no hay que colocarle ningún tipo de S o algo así, simplemente he ate ice cream o she played basketball. No
tiene que colocar ese, simplemente la estructura del verbo en pasado. Negación. Bueno, en presente simple utilizábamos el verbo do como auxiliar. Ahora vamos a utilizar el pasado de do, que es did. Do, did and done. Done es pasado participio, eso no lo vimos todavía. Pero para que tengan en cuenta, do es un verbo irregular, su estructura cambia. Ya no es do ni se le coloca ed, simplemente es did. Entonces, I did o I didn't, I did not walk, I didn't walk. ¿Qué pasa cuando es negación? El verbo ya no tiene que ir en pasado, simplemente en presente, y did ya hace la negación. I didn't walk, you didn't study mathematics, he didn't eat ice cream, mire, ate, he ate ice cream, he didn't eat ice cream, ya va en presente. She didn't play basketball, ¿sí? Cuando es negación debe ir acompañado del auxiliar did, y este did es el que lleva el pasado, que quiere decir que el verbo lo vamos a poner en presente. Questions. The same structure that simple present. Use the auxiliar first, the pronoun, verb of complement. Did I walk? Yo caminé. Did you study mathematics? Usted estudió matemáticas. Did he eat ice cream? Él comió helado. Did she play basketball? Ella jugó baloncesto. Entonces es lo mismo. Did hace las veces de pasado, es el auxiliar del pasado y el verbo va en presente. Eso es muy sencillo. Y respondemos igual. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't walk. Yes, I walked. Bueno, eso fue todo por el momento. Pasado simple. Espero que estudien los verbos irregulares que les voy a dejar. Es una lista un poco grande, pero hay que aprenderla de a pocos, ¿no? Pueden empezar de a 5 hoy. Esta semana me aprendo 5, la otra semana ya serían 10, los 5 de esta semana más los 5 de la semana pasada. Y así es una buena forma de aprendérmelos. Así los aprendí yo. Espero que les haya gustado. Dudas, comentarios, sugerencias, los escriben. Espero que se suscriban, que le den like, que compartan este video y bueno, hasta la próxima.